Exponer. Argumentar. Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Hoy es 2 de abril, en un rato va a haber cadena nacional con el presidente Javier Milei en el acto justamente de conmemoración del aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. Va a haber un acto también que va a estar Victoria Villarroel por separado, que se va a ir a Tierra del Fuego. Y va a haber muchas menciones, de hecho ya lo hay en las redes oficiales, de la gesta heroica de la Guerra de Malvinas, de honor a nuestros soldados, a nuestros caídos, etc. El problema es que no se puede tomar Malvinas como un hecho compartimentado, simplemente ceñirlo a la guerra, y sobre todo no se puede hablar de soberanía y de gloria a nuestros caídos cuando estás entregando soberanía todos los días. Este es un gobierno que simplemente, por darles algunos ejemplos, tiene previsto mantener la privatización de nuestro río Paraná. ¿De qué soberanía hablamos cuando el 80% de nuestras exportaciones salen por un río manejado por una multinacional de origen belga, cuya sede fiscal está en Luxemburgo, en una guarida fiscal? ¿Dónde está la soberanía ahí? Hoy el gobierno cambia, por ejemplo, el secretario legal y técnico. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver con Malvinas? Bueno, la nueva secretaria legal y técnica se llama María Ibarzábal Murphy. Vos decís, ¿quién es? Bueno, es la que escribió la ley Bases. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con Malvinas? Bueno, en esa ley implementaron el RIGI, el régimen de incentivo de grandes inversiones, para que empresas que quieran venir a la Argentina a quedarse con nuestros recursos naturales, los puedan saquear, no dejar nada en la Argentina y llevárselo todo. Eso dice la ley, que está vigente. ¿Qué soberanía hay ahí? ¿Qué soberanía hay? Milei hace unos días conversó con Emmanuel Macron, el presidente francés, para pedirle su apoyo para endeudarnos más con el FMI. Y Macron dijo que quiere nuestros minerales críticos. ¿Qué soberanía hay ahí? Y Milei, al igual que Mauricio Macri, entrega la llave de nuestra política económica al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué soberanía hay ahí? Entonces, Malvinas, por eso fue interesante lo que conversamos hace un rato con Ernesto Alonso, tiene que tener una mirada y un pensamiento y un análisis complejo. No simplemente la guerra, que fue cruel, que mandó a nuestros pibes de 18, 19 años a una guerra para la cual no estaban preparados, que aún así, y eso lo dice el informe Rattenbach, les repito que lo lean, tuvieron un rol muy destacado, esos jóvenes, y que aún en Malvinas, recién lo explicó muy bien Ernesto Alonso, el que fue a Malvinas fue el ejército de Videla y Macera. Entonces hicieron en Malvinas lo mismo que hacían acá, en el continente, que era torturar colimbas. Y el Poder Judicial, y puntualmente la Corte Suprema, cuya conformación se discute mañana, fue la responsable de que los crímenes en Malvinas, que los crímenes de lesa humanidad en Malvinas, nunca se sancionaran. Entonces ven que tiene que ver mucho con la actualidad y no es simplemente hablar de la guerra. Hablando de la guerra, una de las que seguramente va a hablar y mucho hoy, y lo usa el tema, es la vicepresidenta, Victoria Villarroel, que de vuelta, alguien comprometida con la entrega del país, por ejemplo, la ley Bases, salió empatada en el Senado. ¿Quién desempató? Victoria Villarroel. ¿Qué hizo? Entregó llave en mano nuestros recursos naturales. ¿De qué soberanía va a hablar Victoria Villarroel? Y quiero recordar algo que es interesante, porque Victoria Villarroel no solo reivindica la dictadura, no solo trabajó para reivindicar el terrorismo de Estado, sino que insiste sistemáticamente en que su padre, el coronel Eduardo Villarroel, fue un hombre condecorado en Malvinas. Y me parece importante, seguramente hoy lo repita, o tal vez no, pero como yo tengo memoria y me dedico a leer, lo voy a recordar. Victoria Villarroel publicaba este tuit
hablando del fallecimiento de su papá en 2021, vivió como pensó toda su vida, profundamente creyente, patriota, recto, un hombre que me transmitió lo más importante que tenemos en la vida es el honor. Fue veterano de la Guerra de Malvinas como segundo jefe de la compañía de Comando 602 y condecorado por el Estado. Y ella repite sistemáticamente que su papá fue condecorado. Bueno, yo conseguí el legajo del papá de Victoria Villarroel y no fue condecorado. Pero les voy a contar la historia para que entiendan, porque además Victoria Villarroel se enojó mucho cuando publicamos esto. El papá de Victoria Villarroel efectivamente estuvo en el batallón de Comando 602, ¿sí? Y lo que hizo fue él pedir una condecoración para los integrantes de ese batallón, en principio sin ponerse él en la lista. Ahora, curiosamente, cuando insistió con esto, él apareció primero en la lista que les estoy mostrando acá. Esto consta en su legajo. Personal a condecorar y distinguir de la compañía de Comando 602, acreedores de la medalla al esfuerzo y abnegación. Primero, Teniente Coronel Eduardo Marcelo Villarroel, el Papa. Tiene varios problemas esto, nosotros averiguamos sobre el tema. Uno, que el jefe de la compañía no era el coronel Villarroel, sino que era Aldo Rico. Y Aldo Rico no pidió ninguna condecoración. Y en la escala militar el que le tiene que pedir es el jefe. El segundo es que el teniente coronel Villarroel pidió esto en 1990, 8 años después de la guerra, ya muy lejos y que no tenía ninguna razón de ser. Y lo tercero era esto, justamente de que él no estaba en la lista, pero finalmente apareció. Bueno, no le dieron la condecoración y consta varias veces en el legajo. Les muestro algunos documentos, ¿sí? Ahí dice justamente que a los integrantes con motivo del acoso interpone reclamo ante la insistencia. Él reclama, esto es 15 de octubre del 93, y el siguiente documento dice: desestímase en definitiva y última instancia el reclamo interpuesto por el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarroel porque no cumple con los requisitos, ¿sí? Lo que le decían a él es que hay otro documento más, se los muestro. Digo, todo esto para que vean, vieron cuando ven en investigación, Alta Fuente, Sería, Bría, bueno, esto tiene todo papeles porque está todo ahí. Se haga conocer que no cumple con los requisitos explícitos y tenemos más documentos, podemos seguir mostrando. Perdón, ese es otro. Vamos ahí. ¿Qué es lo que tenía Victoria Villarroel? Bueno, él en los reclamos dice: a mí me dieron un diploma por Malvinas, que es este que les estoy mostrando. Diploma de honor del Ejército Argentino y tiene otro diploma de honor de la Escuela Superior de Guerra. Yo le pregunté a los excombatientes sobre estos diplomas, si estos eran diplomas especiales o no. Me dijeron que no, que esto se lo dieron a todos los que estuvieron. Pero no hay ninguna condecoración especial. Y lo último, que es un documento que también consta en el legajo, escrito por él, ese es el otro diploma de la Escuela Superior de Guerra. Y mostremos el último documento, es un documento que dice confidencial, donde él reclamaba la condecoración esta de Malvinas, y dice, fíjense abajo de todo, que he intervenido en la lucha contra la subversión, tanto en ambiente urbano como rural. O sea, lo único que consta realmente en su legajo es que él participó del terrorismo de Estado, como bien lo escribe ahí. Él lo escribe. Después no hay nada, y no sé si Victoria Villarroel hoy dirá algo al respecto, pero me parecía que valía la pena recordarlo en el día de hoy. Viniendo a la actualidad, porque en esos meses de la dictadura eran los meses donde otro que aparece ahora de nuevo, Domingo Cavallo era funcionario de esa misma dictadura, y por esos meses había estatizado la deuda de las empresas privadas. Nos hicimos cargo todos como país de la deuda que contrajeron las empresas privadas durante la dictadura. Y el tema deuda ha sido un tema que hemos venido acarreando, que es la mayor pérdida de soberanía que tiene la Argentina a lo largo de su historia. Cuando vos debes, no tenés la posibilidad de manejar tu política económica, y eso es pérdida de soberanía. Eso es pérdida de soberanía. Y hoy estamos en la misma situación, recontraendeudados por el gobierno de Mauricio Macri, que le pidió con Luis Caputo y Nicolás Dujovne, ese dúo, llegaron a pedirle 57.000 millones de dólares al FMI, finalmente llegaron 44.000. Después, cuando llegó Alberto Fernández, le dijo: no me mandes el resto. Alberto Fernández renegoció eso, no para pagar más, sino para correr los plazos de vencimiento porque eran impagables. Y ahora este gobierno vuelve a entregar más soberanía al pedir más deuda con el FMI. ¿Qué sabemos hasta ahora?
que el gobierno pidió 20.000 millones de dólares, que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, hoy está bien detallado en la nota de Alfredo Zayat en el Destape, está interviniendo para frenar justamente la corrida cambiaria. Y no confirmó la cifra, pero dijo que bueno, que le parece razonable que el primer desembolso sea del 40% de esos 20.000, o sea, 8.000 millones de dólares. Pero la corrida cambiaria sigue. Y hace demasiados días que el Banco Central pierde y pierde y pierde dólares. De hecho, en lo que va del año, ¿sí? Ya llevan caídas las reservas más de 4.000 millones de dólares. Entonces llevamos 3 meses del año, 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto van a alcanzar esos 8.000? Si es que los 8.000 son efectivamente de libre disponibilidad y no para repago de la deuda que hay con el FMI. Bueno, en medio de todo esto, vamos a ver las declaraciones de las últimas horas. Apareció Federico Furiase. Ténganlo en cuenta porque es director del Banco Central, es un hombre muy cercano a Luis Caputo, al ministro de Economía, y es uno de los que está intentando hablar de esto. Como ayer me decían, es como la almeja que saca la lengua y se entierra cada vez más. Bueno, Federico Furiase, director del Banco Central, hombre de Caputo, tratando de explicar ayer lo que sucede. Se habla de corrida, de tensión. El dólar pasó, para tener dimensión y ponerle contexto, de la zona de 1.150 en enero, ¿no?, a la zona de 1.300. Cuando ajustamos por inflación los diferentes picos de volatilidad en el kirchnerismo, tomamos mayo 2020, julio 2022, octubre 2023, el dólar ajustado por inflación tuvo niveles de 3.200, 3.800. En este contexto el dólar pasó a 1.300 comparado con lo que eran escenarios sí de corrida, con lo cual, primero, para tener como diagnóstico, esto tiene que ver con un escenario de volatilidad. No es una corrida, no hay un problema de fundamentos, porque hay superávit fiscal. ¿Por qué se genera esa volatilidad? Bueno, hay una serie de contextos, el escenario internacional está más complicado, pero sobre todo porque lo inminente de un escenario con un acuerdo con el fondo genera cierta incertidumbre y el mercado especula claramente porque ¿cuál es la historia argentina? Se recurre al fondo cuando estás con fundamentos muy débiles, necesitas apoyo presupuestario o para financiar un déficit de cuenta corriente. Bueno, es interesante porque si no hay ningún problema, ¿por qué le están yendo a pedir dólares al FMI? Si lo que sobran son los pesos, ¿por qué le están yendo a pedir dólares al FMI? Y si no hay ninguna corrida, ¿por qué está yendo a pedirle dólares al FMI? Dice, bueno, hay volatilidad. Bueno, suena más bonito, pero es exactamente lo mismo. Y lo que estamos viendo es todos los días, que los que estaban colocados en el negocio del carry trade, le llaman más sofisticadamente, la bicicleta financiera o un negocio garantizado por el Estado, se están yendo. Vuelvo a explicarlo. Lo que hizo Caputo, el modelo Caputo, que es el mismo modelo de la tablita cambiaria de la dictadura, por eso hay que tener una mirada amplia de Malvinas. La tablita de la dictadura y la tablita de Caputo es que el sistema financiero sabe exactamente cuánto iba a ir devaluando el dólar oficial. Pero además, el mismo Caputo que les dice cuánto va a ir devaluando, les da una letra del Tesoro a una tasa de interés más alta que esa devaluación que también les da Caputo. Entonces, el dólar va devaluando a una velocidad, era el 2%, ahora el 1%, las letras van aumentando a una velocidad más rápida y esa diferencia entre las tasas, después cuando pasan esas letras en pesos a dólares, les hizo ganar un montón de plata en dólares. Es un negocio redondo, sin riesgo, sin timba, garantizado por el Estado y a la vista de todo el mundo. Eso es lo que hizo Caputo durante todo el año pasado. En este momento lo que está pasando es que los que tienen esas letras y colocaciones en pesos quieren cambiar esos pesos por dólares e irse del país. Y como no hay dólares, Caputo quiere traer más dólares para dárselos a sus amigos a los cuales les garantizó ese negocio. Eso es lo que está pasando. A la vista de todos y todos lo sabemos. Lo sabe el FMI también porque Caputo es la segunda vez que lo hace. Porque es impune. Porque lo hizo con Macri y el Poder Judicial, que no solo no juzgó los crímenes en Malvinas, tampoco juzgó los crímenes económicos durante la dictadura militar y tampoco juzgó
a Caputo por haber pedido un préstamo al FMI con Macri de forma ilegal, violando toda la legislación argentina, y que toda esa plata se fugó. Y vuelvo a repetir, ¿quién la fugó y cómo la fugaron? Están todos los datos. La información la tiene el Banco Central, la información la tiene la jueza Capuchetti y la información la tiene el Congreso argentino. En el Congreso hay una computadora como esta que tengo yo acá, así, pero no está conectada a Internet, que tiene un Excel con las millones de operaciones que hubo durante los 4 años de Macri, donde está el detalle exacto de cómo fue todo el caminito de los dólares que entraron del FMI y se fugaron. Está ahí, en esa computadora. Cuestión de que el Congreso labure esa base de datos y sepamos todos quién es. Y bueno, y si hay algún amigo de algún senador, lo lamento, pero tenemos derecho a saber, sobre todo para que Caputo no lo vuelva a hacer. Si no es esta segunda, que no lo vuelva a hacer una tercera. Le tengo más fe al Congreso que a la jueza Capuchetti, que no avanza en la investigación, pese a que tiene todo ahí. Bueno, decía recién el hombre de Caputo en el Banco Central. El Banco Central lo maneja Caputo, ¿sí? Puso a su socio Santiago Bausili y a uno de los directores, Federico Furiese, o sea, lo maneja Caputo. Que no pasa nada. Bueno, Fernando Alonso, nuestro compañero, viene siguiendo cuánta guita le están pidiendo los bancos al Banco Central, porque hay un montón de ahorristas que están viendo esta situación y están yendo a buscar sus dólares cash a los bancos. Bueno, ayer contábamos que anteayer le habían pedido 70 millones. Ayer le pidieron 53 millones más. Está publicado hoy en el Destape. O sea que en 2 días más de 120 millones de dólares cash le piden los bancos al Banco Central, porque hay gente que está yendo a buscar sus dólares a sus cajas de ahorro en dólares, porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque no solo acá, que lo cuenta Roberto Navarro hace meses, sino que en estos días Carlos Melconian, un hombre de la City porteña, y Domingo Cavallo, que es increíble que ese antro siga abierto, pero bueno, sigue. O sea, el tipo que le estatizó la deuda a las empresas en la dictadura, que después nos destrozó el país durante los 90, ahora sigue opinando, pero conoce del tema. Y tanto Melconian como Cavallo dijeron, estaban usando los dólares de los ahorristas para dárselo a sus amigos. Y bueno, entonces mucha gente fue a buscar sus dólares y los bancos no tienen los dólares y se los tienen que pedir en físico al Banco Central. Eso es lo que dice el director del Banco Central, que no existe. Es genial. Bueno, en este contexto, hoy 2 de abril, justo hoy 2 de abril, Milei decide viajar a Estados Unidos. Ahora, repito, en minutos va a haber cadena nacional. Si tenemos que interrumpir el editorial es porque estamos obligados a cumplir la cadena nacional. Así que si arranca, lamento que los dejaré por un ratito. Pero Milei decide, después de este acto, viajar a Estados Unidos, que no solo fue parte de la dictadura porque tenía conocimiento y apoyo a la dictadura de Videla, como bien en su momento, cuando Clarín todavía hacía periodismo, publicó una gran investigación que se llamó Anatomía de un golpe, lo publicó el suplemento Zona que dirigía mi maestra María Seoane con otro equipo de colaboradores, y mostraron los cables por los cuales Estados Unidos sabía exactamente lo que se venía y qué es lo que iba a pasar, sino que también apoyó a Inglaterra en la guerra de Malvinas. Pero bueno, Milei hace el acto de Malvinas y se va a Estados Unidos y todo eso medio que le resbala porque necesita los dólares y necesita que el FMI apure su decisión de enviarle los dólares. Y Estados Unidos es clave para eso. Ayer contaba Alfredo Zayat que Estados Unidos ni siquiera designó a su representante en el FMI todavía. Pero bueno, supongamos que eso se puede salvar rápido. Milei quiere que Donald Trump interceda frente a esto. Y se va a Estados Unidos a recibir un premio de esta cofradía de la derecha internacional, el premio MAGA, supongo que es por Make America Great Again, o Make Argentina Great Again, o lo que le quieran poner. Se va a recibir un premio, pero con la esperanza de encontrarse con Donald Trump. Bueno, se lo preguntaron al canciller Gerardo Wertheim y dijo esto. ¿Estamos en condiciones de confirmar oficialmente el viaje del presidente para la reunión con Donald Trump? Bueno, el presidente estaría viajando mañana a Mar-a-Lago, pero donde va a recibir un premio y seguramente habrá un encuentro informal
entre Donald Trump y el presidente, pero bueno, son días que son bastante ocupados, por ponerlo de alguna manera, en Estados Unidos, y la agenda es bastante dinámica. Bueno, no saben entonces si se va a juntar. Wertheim estuvo con Marco Rubio, ¿sí?, el secretario de Estado, que fue el que libró la orden de prohibición de ingreso de Cristina a Estados Unidos. Es muy curioso que Cristina, que no es investigada en Estados Unidos, tenga prohibido entrar a Estados Unidos, y Milei, que sí es investigado en Estados Unidos por el escándalo cripto, no tenga ningún problema para entrar a Estados Unidos. Hace un rato me acordaba, pero como el público se renueva lo cuento, de aquella anécdota del Diego cuando no lo dejaban entrar a Japón y decía, yo me drogué y no me dejan entrar, y a los yanquis que le tiraron 2 bombas atómicas, ¿pueden entrar tranquilos? Bueno, Milei estafó estadounidenses y va a ir hoy a Estados Unidos sin ningún problema. Cristina, no hay ninguna prueba de que haya cometido ningún delito, y menos que menos en Estados Unidos, pero los amigos de Milei le prohibieron la entrada. Milei va a recibir un premio. ¿Qué premio? Bueno, le preguntaron al canciller argentino, ¿qué premio va a ir a recibir el presidente argentino? A ver. ¿Nos puede contar qué premio va a recibir? La verdad que no lo tengo no tengo en detalle. Digamos, es un premio, digamos, que lo da una compañía, creo que se llama Algo Blue, y lo premian, sé que lo premian a él y que lo premian al presidente Trump. Ah, los dos. Ah, los dos van a recibir el... Ok. Sí. Okay. Sí. Bueno, todo muy serio. El canciller argentino no sabe a qué viaja el presidente argentino. Pero obviamente, si nos diera entrevistas a nosotros, esta pregunta sí se la haríamos, que es si tiene algo que ver con el apoyo de Estados Unidos en el FMI. A ver qué dijo Wertheim. Pero el voto norteamericano es clave. Bueno, yo creo que eso, que tenemos el apoyo de los Estados Unidos en esto, y creo que es muy importante. Sí. El otro tema, usted habla de la relación, ¿no?, que usted la ve como nunca antes. El otro día yo tuve la oportunidad... Bueno, entonces, Milei viaja, no sabemos si hay foto. El canciller no sabe de qué se trata el premio, no sabe si va a haber reunión con Donald Trump, pero reconoce obviamente que el apoyo de Donald Trump en el FMI es fundamental, porque si no, no hay préstamo del FMI. Entonces Milei viaja desesperado por dólares a mendigar una foto con Trump, a ver si la logra rasquetear en un evento de esta cofradía de la derecha, de la ultraderecha internacional. Entonces después te dicen, no, tranquilos, no solamente hay volatilidad, no pasa nada. Bueno, además de todo esto, ayer Pablo Rossi, aquel minion de Mariano Grondona en su momento, otro que escribía comunicados de las dictaduras y que después se recicló en Democracia, hablando del origen en latín de las palabras, etc. Bueno, Rossi trabajaba ahí con él y ahora tiene su propio programa. Dio otra información respecto del viaje de Milei a Estados Unidos. A ver. Digamos, ir a Trump para que ayude ante el Fondo Monetario Internacional. O a explorar alguna posibilidad de préstamo directo del Tesoro de los Estados Unidos. Pará, que eso es una bomba, Pablo. No, es una pregunta. Es una pregunta, Es una pero pregunta. yo veo que tenés algo de información. No, es una pregunta porque así como existe un swap chino, por ejemplo, es otro mecanismo totalmente diferente, a través del Banco Central, pero tenemos a dos personas que se salen del protocolo permanentemente. Sí. Trump está rompiendo las reglas en Estados Unidos todo el tiempo. ¿Por qué no, digamos, se exploraría esta posibilidad, que no es habitual, corregime Ceci, no es habitual, no es ni siquiera hasta predecible, pero yo no descartaría al menos que se explore en la conversación. O sea, según Pablo Rossi, Milei no solo está yendo a mendigar el apoyo de Trump ante el FMI, sino a pedirle más guita todavía, directa del Tesoro norteamericano al Banco Central argentino, modo swap con China. Veremos. No sé cómo explicarán que eso no es más deuda. Porque vieron que dicen que la deuda con el FMI no es más deuda, lo cual es realmente insólito. Si encima le van a pedir más guita
a Estados Unidos, sería realmente insólito. Y vuelvo a la cuestión de la soberanía. Si Estados Unidos no solo te apoya en el FMI, sino que te inyecta guita directo, anda a hablar de soberanía hoy el 2 de abril. ¿De qué soberanía van a hablar? Bueno, el nivel de desesperación es tal que ayer tuiteó María Elvira Salazar, que es una congresista de Estados Unidos. Recién Beldic me contaba que es una ex conductora televisiva del estado de Florida, que está teniendo más participación pública, pero que no tiene ninguna influencia real. Y tuitea, gracias a Javier Milei, Argentina finalmente se está recuperando de su historial de políticas socialistas fallidas. Por eso le pido al FMI que alcance un acuerdo que siga impulsando a Argentina en la dirección correcta. Tuitea, repito, esta congresista, pero que no tiene mucha influencia. Tal es el nivel de fondo de olla que están estos muchachos, que el ministro de Economía, Luis Caputo, retuitea esto como una señal de, mirá, vamos a lograr algo con el apoyo de esta congresista María Elvira Salazar. Tenemos el tuit de Caputo que dice, gracias María Elvira por tu continuo apoyo. Ahí está, banderita argentina, banderita de Estados Unidos. Yo, de verdad, es muy fondo de olla esto. No cambia lo que diga la señora María Elvira Salazar con lo que diga Estados Unidos, pero bueno, en eso estamos. Milei viaja hoy, o sea que mañana no va a estar. No es un dato menor porque mañana el Congreso tiene que definir si habilita o no la llegada de los 2 jueces que Milei mandó para integrar la Corte, que el Senado no lo había tratado, por ende Milei no los podía nombrar y no podían acceder a la Corte. Milei, como el Senado no los trató, los designó en comisión, en una curiosa interpretación, ustedes se acordarán cuando contábamos de la ley Bases, del silencio positivo. En la ley Bases, voy a hablar bastante de eso porque no hay nada menos soberanía que la ley Bases, estableció lo que se llama silencio positivo, que es que si una de esas empresas que se viene a quedar con nuestros recursos naturales pide una autorización y el Estado no le contesta, en determinado plazo de tiempo, se da por contestado positivamente. O sea, dice, estoy autorizado. Hasta antes de la ley Bases, si vos le pedías una autorización al Estado y el Estado no te contestaba, eso era un no. Bueno, ahora es un sí. Sturzenegger, que en estos días ha sido nombrado parte de un consejo asesor en el FMI, también una señal interesante, Sturzenegger decía que esa era una ley anticorrupción, anticoimas puntualmente, porque decía que antes, si vos empresario necesitabas que un funcionario te firmara un papel, le pagabas una coima. Con lo cual estaba reconociendo que cuando hay corrupción hay de los dos lados. Está el empresario corrupto, el funcionario corrupto y el empresario corruptor. Nómbrenme empresarios corruptores que hayan ido en cana, funcionarios corruptos hay. Bueno, pero eso es mentira porque ahora hay coima para que no firmen. O sea, así como pagaban una coima para una firma, ahora hay coima para no firmes y tener el silencio positivo. Y eso mismo piensa Milei, que es el Congreso. Milei asume que si él manda algo al Congreso y el Congreso no lo trata, eso es silencio positivo. Entonces, mandó 2 pliegos de jueces de la Corte al Congreso, el Congreso no lo trató, entonces Milei dice, bueno, como no lo trataron, los nombro igual. Y no funciona así la democracia. Vos mandás un proyecto al Congreso, sea jueces, sea una ley, si el Congreso no te lo vota, no estás habilitado. Bueno, Milei autopercibe que sí, y los metió por decreto. Uno de ellos asumió, Manuel García Mansilla, y otro no asumió porque era todo tan trucho que decía, bueno, yo asumo en comisión, pero mantengo de licencia mi carguito en Comodoro Pi. Estoy hablando del juez Ariel Lijo. Y le dijeron, no, pará, no podés mantener tu carguito en Comodoro Pi mientras estás en comisión. Entonces dijo, bueno, espero al Senado. Bueno, eso sucede mañana. Mañana el Senado está en condiciones de tratar estos 2 pliegos. ¿Qué va a pasar? Bueno, ayer se lo preguntó nuestro compañero Mariano Martín a Sergio Leavi, senador nacional por Unidad Ciudadana. Dijo esto. Manuel García Mansilla y Ariel dijo, ¿qué cree, senador, que va a pasar el jueves? Bueno, el jueves estamos citados para las 2 de la tarde, ¿no? A las 14 horas. Los senadores deberíamos dar quórum y a partir de ahí frenar algo que sería un tema
muy, muy álgido para toda la historia argentina, ¿no? Si un presidente puede nombrar a 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto en comisión, realmente, ¿qué le queda para cualquier juez, para cualquier fiscal, un defensor, si el presidente hace eso, ¿no? De poder nombrarlo por decreto, más a 2 jueces que nos dijeron en la comisión de acuerdo que ellos no iban a asumir si eran designados en comisión por un decreto presidencial. Este antecedente borraría para siempre toda la división de poderes y demás. Bueno, ayer costó que Leavi dijera, no, mira, lo vamos a rechazar, pero finalmente le dijo que iban a rechazar. Algo similar a lo que nos había dicho más temprano, y se los comparto José Mayans, hombre importante en el Senado, que dijo que efectivamente están los votos mañana para rechazar ambos pliegos. A ver, vamos a hacer poroteo en vivo. Si no son todos, ¿son los 25 necesarios para bloquear la llegada? Sí. Eso sí. Yo digo que tienen ambos tienen rechazo o sea, tienen que tener 48 votos para ser jueces de la Corte. Y yo creo que ambos tienen más de 30 votos en contra. Entonces no llegan. Yo creo que no. Bien, entonces todo indica que mañana no. Repito cómo son los números. En el Senado hay 72 senadores. La Constitución dice que tienen que contar con 2/3 de los presentes. Si están todos presentes, eso da 48. Si todo el peronismo, que tiene 34 senadores, vota en contra, hay 34 votos en contra, por ende solo puede haber 38 votos a favor. Le faltan 10. Por ende no hay forma de que llegue. Si algún peronista defecciona, porque puede pasar, siempre hay alguno que es muy abierto a sugerencias. Bueno, con que 25 senadores peronistas se nieguen, ya quedan afuera García Mansilla y Lijo de todo esto. ¿Pasará? Veremos, esperamos a mañana, porque la verdad que hoy en día a la Corte le integran 3 personajes, 2 de ellos llegaron por el apoyo de los senadores peronistas durante el gobierno de Macri, que son Rosenkrantz y Rosati. Así que esperaremos a mañana a ver todo esto. Capítulo internas. Todos los días tenemos este capítulo en el editorial, lo lamento, pero sucede. Sigue el tira y afloje en la provincia de Buenos Aires. Mañana el gobernador Kicillof va a hacer un acto en el Teatro Argentino de La Plata, que ya estaba previsto, que son una serie de charlas, debates, etcétera. Pero también mañana en la legislatura bonaerense va a intentar el cristinismo / camporismo tratar un proyecto de ley donde van en contra de lo que quiere el gobernador. El gobernador quiere desdoblar las elecciones, como la inmensa mayoría de los gobernadores del país, para tener una elección local y una elección nacional. El cristinismo / camporismo no quiere, dice, tiene que haber una sola elección concurrente. Estaban negociando, estaban en esa negociación, existía la negociación, y aún así le metieron este proyecto diciendo que no, que van porque la legislatura vote elecciones concurrentes. ¿Qué le contestaron desde la gobernación? Dijeron, no, mirá, la legislatura bonaerense no puede poner la fecha de elecciones porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires dice que esa fecha la pone el gobernador. Cosa que es cierta. Ahora, ¿qué pasa si la legislatura vota una cosa y el gobernador saca por decreto otra? Se judicializa. Y la verdad que judicializar la política es el peor de los mundos, y el peronismo ha sufrido la judicialización de la política. Pero bueno, la situación de tensión existe. Nosotros les contamos que esto existía cuando no lo hacían a la vista y nos decían que la inventábamos nosotros. Ahora está, y no contarla, la verdad que sería necio. Bueno, capítulo 1000, cualquiera, el número que quieran, enésimo capítulo de todo esto. Ayer la diputada Florencia Cariñano, es directora de Migraciones, hoy diputada, en Blender, ya directamente maltratando de esta forma al gobernador Kicillof. Cuasi infantil con ¿Vos te Axel. parece que Cristina, en serio, Cristina va a estar en una disputa cuasi infantil? Cristina Fernández de Kirchner. A mí me gustaría creer que Cristina por no está favor, en una disputa es como que yo me infantil ponga a Axel, disputar pero con mi hija de 12 años. O sea, no. Me gustaría vivir en ese mundo. ¿Qué no, pero es como mi hija de 12 años. No me queda claro qué opinas de Axel. No, pero digo, es como que yo me ponga a discutir. Anoche discutía con Martu, ¿no? Mi hija de 12 años. Me dice barbaridades. ¿Y yo qué me voy a poner al mismo nivel de Martina? No, le digo que me diga, decime las boludeces, sí, barbaridades, equivocate, porque yo le digo la frase que me decía mi viejo. Martu, le digo, cuando vos fuiste, yo fui y vine. Bueno, Cristina debe pensar más o menos lo mismo. Yo ya la vi, la viví, la hice. Digo, Pero Cristina Florencia, le sacó la comida de la boca a los que la tenían toda para dárselo a los pobres.
¿Qué hizo el resto? Pero ¿Hizo tu hija eso? no ganó la provincia de Buenos Aires. ¿Hizo eso? Sí, pero ¿la ganó solo? No lo sé, pero... Me parece que nadie gana solo ninguna elección. Bueno, es muy difícil así, siguiendo la analogía familiar y asumiendo que Kicillof es un hijo político de Cristina, lo cual es cierto, pero uno no tiene la misma relación con sus padres, o en este caso con su madre, toda la vida. Uno va creciendo y llega un momento que es un par y discute. Bueno, plantear la discusión como que Cristina es la mamá y Axel es un nene de 12 años, caprichoso, que no puede decidir nada, no creo que sea por ahí. Veremos cómo continúa esta discusión. Lo cierto es que a Cristina no le ha ido bien históricamente en la provincia de Buenos Aires. Puedo remontarme para atrás, 2009 se perdió, 2013 se perdió, 2015 se perdió, 2017 se perdió, 2019 con Alberto Fernández y con Kicillof en la boleta fue Kicillof ahí, 2021 se perdió y en el 2023 Kicillof realmente ganó, a pesar de todo el arrastre del gobierno nacional. Entonces, es evidente que tiene una posibilidad Kicillof de participar de esa discusión y de tener una voz importante en esa discusión, no simplemente recibir instrucciones. Y lamentablemente esa es la decisión que hay y lo comunican entre otras formas lamentablemente así. Bueno, eso es la provincia de Buenos Aires. Vengo a la ciudad, ¿sí? Les repito, por ahí en minutos arranca la cadena nacional y tengo que cortar, les pido disculpas, pero es por ley, nosotros tenemos que adherir a la cadena como corresponde. Venimos a la ciudad de Buenos Aires, donde también está toda esta situación. Ayer habló Manuel Adorni, que es vocero presidencial, pero es candidato de la ciudad, y dijo esto. ¿El concepto de motosierra qué es? Bueno, es cortar todo lo que el contribuyente paga con sus impuestos y que no tiene ningún sentido, que es una carga para el contribuyente, y siempre es mejor que el dinero esté en tu bolsillo y no que tu dinero esté en mi bolsillo. Y eso es lo que falta en la ciudad. Efectivamente, lo que necesitamos es... Vos no podés tener en la ciudad de Buenos Aires 2.500 funcionarios que cobran sueldos millonarios. Incluso buena parte de los sueldos ganan más que el presidente de la nación, digo, para tener el marco. De hecho, tiene más ministerios el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que el gobierno nacional. Entonces está claro que falta motosierra. Y la motosierra, más allá de la foto que representa, por supuesto, si se quiere, el resumen de nuestras ideas, la motosierra, detrás de la motosierra hay más respeto por el dinero de los contribuyentes. Y es lo que estamos haciendo en Nación y es lo que vamos a hacer en la ciudad. Manuel Adorni, candidato del gobierno nacional para la ciudad de Buenos Aires. Y el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires le contestó, mirá. Eso me parece antiguo ya. Y me parece fuera de tono en la ciudad. Porque es cierto antiguo y fuera de tono. Por supuesto. Porque es cierto que a nivel nacional el presidente Milei ha tenido que desguazar lugares que estaban cooptados por la política. ¿Y usted apoya eso? Pero por supuesto. Y mecanismos que han sido desastrosos para el país. Y ha hecho una tarea titánica buscando un equilibrio fiscal, pero que nosotros en la ciudad tenemos equilibrio fiscal hace años. No es ajuste, eso es bisturí, no es motosierra, la ciudad no necesita motosierra. Cuando vos agarrás la motosierra te podés llevar puestas cosas como el SAME, como la educación pública, como una educación pública que da inglés desde primer grado en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que están tratando de usar un discurso que aplica en muchos lugares del país, en una ciudad que está equilibrada y que está ordenada y que es moderna. Es genial porque él dice que apoya la motosierra en Nación, que pasó la motosierra justamente por esos lugares que él está diciendo que no habría que pasarlo en la ciudad, que es salud, educación, etcétera. Y la ciudad no tiene motosierra, entre otras cosas, porque no está ejecutando un montón del presupuesto. Pero bueno, quiero mostrarles esto para mostrarles la interna de la derecha en la ciudad de Buenos Aires, donde también se metió Silvia Lospenato, ayer que va a ser candidata. Mirá. Yo creo que los libertarios se equivocaron de adversario político. El PRO siempre ha colaborado y yo lo hice y lo voy a seguir haciendo con usted muchísima en la ley convicción. Usted en la ley base fue clave. Para el gobierno fue clave.
Eduardo, y no solamente para la ley bases, hemos acompañado todos los desafíos